Leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 566. El señor varón es infalible, dijo con voz clara y sin ganguear. Soy Thénardier. Y enderezó la espina dorsal. Thénardier, porque era él, se había quedado sorprendido y hasta se hubiera turbado a ser capaz de ello. Quiso causar asombro a él para quien debía asombrarse. Valíale esta humillación 500 francos y en último caso la aceptaba. Pero no por eso estaba menos aturdido. Veíase por primera vez al barón Pontmercy y a pesar de su disfraz, este varón le había conocido y conocido a fondo. Para mayor sorpresa suya, no solo estaba el barón Pontmercy al cabo de su historia, sino la de Juan Valjean, quien era pues aquel joven casi imberbe, tan glacial y tan generoso que sabía todos sus nombres, que la abría su bolsillo, que trataba a los bribones como un juez y les daba dinero como una víctima. Recordará que Thénardier, aunque en otro tiempo vecino de Mario, no le había visto nunca, lo cual es muy frecuente en París. Había oído hablar a sus hijas vagamente a un joven muy pobre llamado Mario, que vivía en la casa. Le había escrito sin conocerle, la carta que sabe el lector. Ninguna relación podía existir para él entre el Mario de aquella época y el señor Barón Pontmercy. Pero además, su hija Selma, quien encargó que buscase la pista de los novios, el 16 de febrero sus propias investigaciones le aclararon muchas cosas. Desde el fondo de las tinieblas que le envolvían, había logrado coger más de un misterioso. A fuerza de industria consiguió descubrir, por lo menos a fuerza de inducciones, adivinar quién era el hombre que había encontrado cierto día en la alcantarilla grande. Del hombre que le costó poco llegar al mundo. Sabía que la señora baronesa Pontmercy era Cosette, pero en esta parte se proponía obrar con toda la discreción. Tampoco le quedaba otro recurso, siendo así que ignoraba el verdadero origen de la joven. Entreveía, es cierto, algún nacimiento bastardo, pues la historia de Fantina le había parecido siempre llena de ambigüedades. ¿Pero qué sacaría con hablar? ¿Que le pagase caro su silencio? Poseía, creía por ser un secreto de mucho más valor, y según las apariencias, eso de descolgar con decir al barón Pontmercy sin el apoyo de ninguna prueba. Vuestra esposa es hija bastarda, no produciría otro resultado que el de atraer la cólera del marido, expresado en puntapiés aplicados sobre sus caderas. En la mente de Thénardier la conversación con Mario no había empezado todavía. Se vio obligado a retroceder, a modificar su estrategia, a abandonar su posición, cambiar de frente, pero nada esencial se hallaba aún comprometido. Tenía ya 500 francos en el bolsillo. Quedábale por revelar cosas decisivas y sentía fuerte hasta contra aquel barón Pontmercy, tan resignado, y que esgrimía tan buenas armas. Para los hombres de la índole de Thénardier, todo diálogo es un duelo. ¿Cuál era su situación en que él iba a empeñarse? No sabía quién hablaba, pero sí de lo que hablaba. Pasó rápidamente esta revista interior de sus fuerzas. Después de haber dicho soy Thénardier, aguardó. Mario meditaba. Al cabo tenía delante a Thénardier, el hombre que había deseado encontrar y pudo cumplir el encargo del coronel Pontmercy. Humillábale que este héroe debiera ser aquel bandido, y que la letra de cambio girada en el fondo de la tumba por su padre contra él estuviese aún en descubierto. Parecíale también en la situación compleja de su espíritu respecto de Thénardier, se le presentaba la ocasión de vengar al coronel de la desgracia de haber sido salvado por un individuo tan vil y tan perverso. De todos modos sentíase contento, pues iba al fin a libertar la sombra del coronel de aquel acreedor indigno, lo cual le figuraba equivalente a sacar la memoria de su padre de la prisión por deudas. Ese deber agregábase otro, el de averiguar si era factible el origen de la fortuna de Cosette. La ocasión parecía venírsele a las manos. Tal vez Thénardier supiese algo. Tal vez fuese útil sondear el interior de este hombre, porque por aquí empezó. Thénardier, después de guardar el billete de banco, miraba a Mario con aire bondadoso y casi tierno. Mario rompió el silencio. Thénardier, se ha dicho vuestro nombre. Ahora, ¿queréis que os diga el secreto que pretendéis descubrir? También he reunido yo datos y os convenceréis de que sé más que vos. Juan Valjean, como dijisteis, es asesino y ladrón. Ladrón porque robó a un rico fabricante, siendo causa de su ruina. El señor Magdalena, asesino porque dio muerte a aquel agente de policía Javert. No comprendo, señor barón, dijo Thénardier. Vais a comprender. Escuchad, viví en el distrito del Paso de Calais,
Por los años de 1822, un hombre que había tenido no sé qué antiguo choque con la justicia y que bajo el nombre de señor Magdalena se había corregido y rehabilitado. Este hombre era en toda la fuerza de la expresión un justo. Con una industria, la fábrica de abalorios negros, labró la fortuna de toda la ciudad. Por su parte, aunque secundariamente, y en cierto modo por acaso, reunió también una riqueza considerable. Era aquel padre de los pobres. Fundaba hospitales, abría escuelas, visitaba a los enfermos, dotaba a las jóvenes, sostenía a las viudas, adoptaba a los huérfanos. Era como el tutor del país. Se negó a admitir la cruz y le nombraron alcalde. Un presidiario cumplido sabía el secreto de una pena en que había incurrido en otro tiempo aquel hombre. Le denunció, fue causa de la que prendiesen y aprovechándose de su prisión para venir a París, logró que el banquero Lafitte, lo sé por boca del mismo cajero, le entregase esta virtud en una firma falsa. Una suma de más de medio millón perteneciente al señor Magdalena, presidiario que robó al señor Magdalena es Juan Valjean. Contra el otro hecho, nada necesitáis tampoco decirme. Juan Valjean mató a la agente Javert de un pistoletazo. Yo que os hablo estaba allí. De nadie miró a Mario con el ademán soberano, la persona derrotada que se repone y revuelve a ganar un minuto el terreno perdido. Pero no tardó en sonreírse nuevamente. El inferior delante del superior debe saber disimular su triunfo. De nadie se limitó a decir a Mario: señor varón, equivocamos el camino. Y subrayó esta frase, haciendo girar de una manera expresiva las baratijas como le salían del chaleco. ¿Cómo? Replicó Mario. ¿Negáis esto? Son hechos, son quimeras. La confianza con que me honra el señor varón me impone el deber de decirse. Antes todo, la verdad y la justicia. No me gusta ver acusar a nadie injustamente. Señor varón, Juan Valjean no ha robado al señor Magdalena, ni ha matado a Javert. Ahí es nada. ¿En qué fundáis vuestro acerto? En dos razones. ¿Cuál? Hablad. Primero, no ha robado al señor Magdalena, porque el señor Magdalena y Juan Valjean son uno mismo. ¿Qué me contáis? Segunda, no ha asesinado a Javert, porque Javert y no Juan Valjean es el autor de su muerte. ¿Qué queréis decir? Javert se suicidó. Probadlo, probadlo, gritó Mario fuera de sí. Thénardier repuso midiendo sus palabras como si se tratase de un alejandrino antiguo. A la agente de policía, a Javert se le encontró ahogado debajo de una barca del Pont du Change. Pero probadlo. Thénardier sacó del bolsillo del pecho una ancha cubierta de papel oscuro. Parecía contener pliegos doblados de diferentes tamaños. Tengo mi legajo, dijo con calma, y añadió: señor varón, por interés vuestro he querido conocer a Juan Valjean. Repito que Juan Valjean y el señor Magdalena son uno mismo y que Javert ha muerto a manos de Javert. Cuando así me expreso, es porque me sobran pruebas. No pruebas manuscritas que pudieran ser sospechosas, sino pruebas impresas. Mientras hablaba, extraía Thénardier de su legajo dos números de periódicos amarillos, estrujados y oliendo a tabaco. Uno de los números rotos por los dobleces, casi deshaciéndose, parecía mucho más antiguo que el otro. Dos hechos, dos pruebas, dijo Thénardier, y alargó a Mario los dos periódicos. Y alargó a Mario los dos periódicos. El lector los conoció. Uno es el más antiguo, era el número de la bandera blanca de 25 de julio de 1823, cuyo texto ha podido verse en las páginas del primer tomo de esta obra, y probaba la identidad del señor Magdalena y de Juan Valjean. El otro era un monitor de 15 de julio de 1932, donde se refería al suicidio de Javert, añadiendo que resultaba de un informe verbal del agente del prefecto que, hecho prisionero en la barricada en la calle de Chanvrerie, había debido su vida a la magnanimidad de un insurrecto, el cual, teniendo el alcance de su pistola, en lugar de levantar la tapa de los sesos, había disparado al aire. Mario leyó, no cabía duda, la fecha era cierta. La prueba irrefragable. Aquellos dos periódicos no se habían impreso expresamente para apoyar los aceptos de Thénardier. La nota de monitor había sido comunicada oficialmente por la prefectura de policía. Mario no podía dudar. Las noticias del dependiente de la FIT eran falsas y él mismo se había equivocado. Juan Valjean, engrandeciéndose repentinamente, salía de la nube. Mario no pudo contener un grito de alegría. Entonces ese desgraciado es un hombre admirable. Entonces ese caudal era verdaderamente suyo. Es Magdalena, la providencia de todo un país. El Juan Valjean, el salvador de Javert, un héroe, un santo ni un héroe, dijo Thénardier, es un asesino y un ladrón. Y añadió con el tono que empieza a sentir que vale. Tranquilizamos. Ladrón, asesino. Estas palabras que Mario creía haber desaparecido y que entraban de nuevo en escena cayeron sobre él como un témpano de hielo. ¿Todavía? Preguntó. Siempre, contestó Thénardier. Juan Valjean no ha robado al señor Magdalena, pero es un ladrón. No ha matado a Javert, pero es un asesino.
¿Queréis hablar? Repuso Mario, de este miserable robo de hace 40 años, expiado como resultado de vuestros mismos periódicos y por toda una vida de arrepentimiento, de abnegación y de virtud. Digo asesinato y robo, señor ladrón, señor varón. Repito que hablo de los hechos actuales. Los que voy a revelar es absolutamente desconocido, es inédito. Quizá descubráis en aquello el origen del caudal hábilmente ofrecido por Juan Valjean a la señora baronesa. Digo hábilmente porque no prueba torpeza de su parte esto de introducirse mediante tal donativo en una familia honrada, participando de sus comodidades y al propio tiempo ocultar su crimen, disfrutar de lo robado, hacer desaparecer su nombre. Pudiera interrumpiros aquí, observó Mario, pero continuó. Señor varón, voy a decirlo todo. Dejo la recompensa a vuestra generosidad. El secreto vale oro macizo. Me preguntaréis, ¿por qué no te has dirigido a Juan Valjean? Porque una razón muy sencilla. Sé que se ha desapropiado en vuestro favor. Y la combinación me parece ingeniosa, pero así y todo no tiene un cuarto. De suerte que me enseñaría las manos vacías y como necesita algún dinero para emprender mi viaje a Joya, sé preferir, pues sois ricos, y él que nada tiene ya. Estoy algo fatigado. Permitidme tomar una silla. Mario se sentó y le indicó que se sentase. Thenardier lo hizo en un muelle sillón con aire satisfecho. Cogió sus dos periódicos, los puso dentro de la cubierta y dijo refiriéndose a la bandera blanca. Trabajo me ha costado hallar esto. Luego cruzó las piernas y se respaldó, actitud propia de las personas seguras de lo que van a decir, entrando en materia de modo siguiente, con voz grave y acentuada. Señor Barón, el 6 de junio de 1832, hace cosa de un año, el día del motín, estaba un hombre en la alcantarilla grande de París, por el lado de donde desemboca el Sena, el puente de Jene y el de los Inválidos. María acercó bruscamente su silla a la Thénardier. Este notó el movimiento y continuó con la lentitud de un narrador que es dueño de sus oyentes y que se siente la palpitación de los adversarios en cada una de sus palabras. Ese hombre, obligado a ocultarse por razones ajenas a la política, había elegido la alcantarilla para su domicilio y tenía una llave de la reja. Ese, repito, el 6 de junio a las 8, poco más o menos de la noche. El hombre oyó un ruido en la alcantarilla. Bastante sorprendido, se ocultó y espió. Era ruido de pasos. Alguien caminaba en medio de las tinieblas, adelantándose hacia él. Había en la alcantarilla otro hombre. La reja de salida no estaba lejos. La escasa claridad que entraba por ella le permitió conocer al recién venido. Ver que traía algo a cuestas. Andaba doblado. Era un antiguo presidiario y llevaba a cuestas un cadáver. Flagrante delito de asesinato, si lo hubo. En cuanto al robo, es cosa corriente. No se mata a un hombre gratis. El presidiario va a arrojar aquel cadáver al río. Es digno notar que antes de llegar a la reja de la salida del presidiario que venía de punto lejano de la alcantarilla, debió necesariamente de tropezar con un cenagal espantoso, donde parece que hubiera podido dejar el cardado, pero al día siguiente los poseros, trabajando en ese cenagal, habrían descubierto al hombre asesinado, lo cual no sería sin duda el asesino. Prefirió atravesar el pantano con su carga, costándole inmensos esfuerzos y arriesgando de una manera increíble su propia existencia. No comprendo qué forma acertó para poder salir de allí vivo. La silla de Maya se acercó más y Thenardier aprovechó este segundo momento para respirar largamente. Luego prosiguió. Señor varón, la alcantarilla no es el campo de mar. De allí falta todo hasta sitio. Así cuando la ocupan dos hombres menesteres que se encuentran. Esto fue lo que sucedió. El domiciliado y el transeúnte tuvieron que darse las buenas noches, uno y otro, sin maldito las ganas. Transeúnte dijo al domiciliado, ves lo que llevas a cuesta, es preciso que salga de aquí. Tienes la llave, dadme. El presidiario era hombre de extraordinaria fuerza y no había medio de resistir. Sin embargo, el que poseía la llave parlamentó únicamente para ganar tiempo. Examinó al muerto, mas solo podía averiguar que era joven, de buena postura, con aire de persona rica y que estaba todo desfigurado por la sangre. Mientras hablaba, yo medio de romper y arrancar sin que el asesino le advirtiese un pedazo del faldón de la levita que vestía el hombre. Asesinato. Documento justificativo, como comprenderéis. Hilo para descubrir el ovillo y probar el crimen al criminal. Guardóse en el bolsillo el documento y abriendo la reja dejó salir al presidiario con su pesada carga. Después cerró de nuevo y se repuso en salvo, importándole poco el desenlace de la aventura y, sobre todo, no conviniéndole estar allí cuando el asesino arrojase el cadáver al río. Ahora veréis claro, el conductor del cadáver era Juan Valjean, el que tenía la llave, os hablo en este momento, y el pedazo de la levita. Thenardier acabó la frase sacando el bolsillo y sosteniendo la altura de los ojos. Cogido entre los dos pulgares y los índices un jirón de paño negro, todo lleno de manchas oscuras. Hubiese levantado Mario pálido, respirando apenas con una vista fija en el pedazo de paño negro y sin pronunciar una palabra, sin apartar los ojos.
de que el jirón retrocedió hasta la pared, buscando detrás de sí con la mano derecha a tientas una llave que estaba en la cerradura de una alacena junto a la chimenea. Encontró la llave, abrió la alacena e introdujo el brazo sin volver el rostro ni separar la vista de Thénardier. De tanto este continuado, señor barón, me asisten grandes razones para creer que el joven asesinado era un opulento extranjero, atraído por Juan Valjean a una emboscada y portador de una suma enorme. El joven era yo y aquí está la levita, gritó Mario, arrojando en el suelo una levita negra y vieja, manchada de sangre. Seguida arrancando el jirón de las manos de Thénardier, se bajó y lo ajustó el faldón roto, adaptándose perfectamente. El jirón completaba la levita. Thénardier quedó petrificado y dijo para sí, me he lucido. Mario, levantando tembloroso, desesperado, radiante, metió la mano en el bolsillo y dirigió fuera de sí hacia Thénardier con el puño, que apoyó casi en el rostro del bandido, lleno de billetes de 500 y de 1000 francos. Sois un infame, vos sois un embustero, un calumniador, un malvado. Venías a acusar a ese hombre y habéis justificado. Queríais perderle y habéis conseguido tan solo glorificarle. Vos sois el ladrón, vos sois el asesino. Y yo os he visto, Thénardier y Jondrette, en aquel chiviritil de Boulevard del hospital. Sé que sé de vos lo suficiente para enviaros a presidio. Más lejos aún si quisieran. Tomad esos 1000 francos, bribonazo, y arrojó un billete de 1000 francos a los pies de Thénardier. Ah, Jondrette, Thénardier, vil indigno, que os sirva eso de lección, chalán de secretos, mercachifle de misterios, desenterrador de huesos miserables. Tomad además esos 500 francos y salid de aquí. Waterloo os protege. Waterloo, murmuró Thénardier, guardando los 500 francos, al mismo tiempo que los 1000. Sí, asesino, habéis salvado en esta batalla la vida a un coronel. Un general, dijo Thénardier alzando la cabeza. Un coronel, replicó Mario furioso. No daría un ochavo por un general. Y veníais aquí a cometer infamias. Os digo que sobre vos pesan todos los crímenes. Marchaos, desapareced, sed dichosos, cuantos deseo. Ah, monstruo, tomad también estos 3000 francos. Mañana mismo seréis a América con vuestra hija, que vuestra mujer ha muerto, abominable embustero. Cuidaré de vuestra partida, bandido, y en el momento de marchar os entregaré 20.000 francos más. Y de que os ahorquen en otra parte. Señor varón, respondió Thénardier inclinando hasta el suelo. Gratitud eterna. Thénardier salió sin comprender una palabra, atónito y contento de verse abrumado bajo sacos de oro, herido en la cabeza por aquella granizada de billetes de banco. Hubiera sentido mucho hallarse provisto de parar rayos contra semejante chispas eléctricas. Acabamos desde ahora con este personaje. 2 días después de los sucesos que estamos refiriendo, salió Merced a Mario para América, mudándose el nombre y en compañía de su hija Selma. Mario, según le había ofrecido, giró sobre Nueva York a su favor una letra de 20.000 francos. La miseria moral de Thénardier era irremediable. Así fue en América lo que había sido en Europa. Contacto de un hombre perverso basta a veces para bastardear una buena acción, que salga de perverso hasta las veces para y que salga de ella una cosa mala. Con el dinero de Mario, Thénardier se hizo negrero. En cuanto se retiró Thénarié, Mario cogió al jardín donde Cosette estaba aún paseando. Cosette, Cosette, exclamó, ven, ven pronto, marchemos. Vas con coche, ven, Cosette. Ah, Dios mío. Él es quien me había salvado la vida. No perdamos un minuto. Ponte el chal. Cosette creyó que se había vuelto loco y obedeció. Mario no respiraba y ponía la mano sobre su corazón para comprimir los latidos. Y venía a grandes pasos y abrazaba a Cosette diciendo, ah, qué desgraciado soy. En el arrebato de su imaginación, María empezaba a entrever en Juan Valjean una elevada y sombría figura, una virtud inaudita, parecía ante ella, suprema y dulce, humilde y su inmensidad. El presidiario se transfiguraba en Cristo. María estaba deslumbrada en aquel prodigio. No sabía precisamente lo que veía, pero sí que era grande. El coche no tardó en llegar. Mario hizo subir a Cosette y se lanzó enseguida adentro. Cochero, dijo, deprisa a la calle del Hombre Armado, número 7. El coche partió. Ah, qué felicidad, exclamó Cosette. La calle del Hombre Armado. No me atreví a hablar de eso. Vamos a ver al señor Juan. A tu padre, Cosette, a tu padre, pues lo es hoy que más nunca. Cosette, todo lo adiviné. Me ha dicho que no recibiste la carta que te mandé con Gavroche. Cayó sin duda en sus manos y fue a la barricada para salvarme, con su misión de ser un ángel que pasó vida, que paso salvó a otras personas, salvó a Javert. Me extrajo de aquel abismo para entregarme a ti. Me llevó sobre sus hombros al través de la alcantarilla. Ah, soy el mayor de los ingratos. Cosette, después de haber sido tu providencia, fue la mía. Figúrate que allí estaba un espantoso cenagal, a donde ahogarse 100 veces, donde ahogarse en lodo, Cosette. Lo atravesó conmigo a cuestas. Yo estaba desmayado, no veía, no oía, no podía saber nada de mi propia aventura. Vamos a traerla a casa, a traerles entre nosotros, quiero o no.
No volverá a separarse de nuestro lado, si es que le encontramos, si es que lo ha partido. Pasaré lo que me resta de mi vida venerándole. Habrá pasado cual te he dicho. No es verdad, Cosette. Gavroche le entregaría mi carta. Todo se explica, ¿comprendes? Cosette no comprendía una palabra. Tienes razón, fue su respuesta. Entre tanto, el coche seguía rodando.